Bueno, seguimos con la serie del Sermón del Monte. Vamos hoy con la tercera bienaventuranza. Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y aquí se me ocurrió algo, mansos pero no mensos. ¿Y qué significa este mansos pero no mensos? Lo vimos muy seguido. ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Quién me dice? Bueno, manso y astuto, pero aquí dice manso pero no menso. Tenemos la idea de que manso significa bobo, o sea, es más o menos la percepción que se tiene de cuando hablamos de, no, ese tipo es muy manso, entonces ese es bobo, nos podemos aprovechar, vamos a hacer lo que queramos y no va a decir absolutamente nada. Ese es más o menos el concepto. Ahora dice que esos bobos, esos tranquilos van a heredar la tierra. ¿No es irónico y paradójico que ponga que alguien que no es agresivo, que no ataca, vaya a quedarse con la tierra? Porque hoy en día, ¿qué hacemos? La persona que quiere hacer algo tiene que ser agresiva, tiene que pasar por encima de los demás, o sea, no importa lo que pase, yo llego allá y eso va a ser mío y pare de contar. Y acaba el que se le cruce por delante. Y eso es la idea que tenemos de cómo poseer las cosas, cómo me gano las cosas. O sea, yo me las tengo que tomar a fuerza. Y eso es más o menos la idea. Pero aquí la palabra hace un giro y el Señor Jesús en esta enseñanza sigue haciendo contracultura. La gente piensa una cosa y el Señor muestra que es de una manera diferente. Y eso sigue haciendo. La palabra manso viene de una palabra en griego, praus, que es fuerza en control, algo de docilidad. Es una palabra que describe como la suavidad del viento. O sea, es algo muy tranquilo, pero en medio de eso, algo que tiene mucha fuerza. La usaban para la doma de potros. Entonces un potro salvaje lo cogen, lo doman, el potro sigue teniendo su brío, o sea, si uno ve esos caballos de paso que les cogen la rienda y se ve la potencia, la fuerza, pero al mismo tiempo lo cogen con un dedo y la rienda se maneja tan suave y si lo coge, lo mueve una gotica, él se va para el lado, si lo mueve una gotica, se va para el otro lado. Eso es un caballo manso, que lo coges y va, pero no ha perdido la fuerza. A eso se refiere este término. Entonces no es ningún bobo, sino es alguien que coge una fuerza, un poder grandísimo y lo controla. Eso es el equivalente de manso. Entonces miren que va cambiando bastante mi concepto de lo que puede ser manso. Y acuérdense de Pedro y de Pablo. Eso eran gente de armas tomar. Pero nunca dejaron de ser gente de armas tomar, sino que eran controlados por el Espíritu Santo y obran de una manera diferente. Entonces, ¿cuántas veces cogieron a Pablo y Pablo por ser ciudadano romano tenía ciertos privilegios y él muchas veces no los usó? Entonces, a eso se refiere cuando dice mansos. O sea, yo tengo la capacidad de hacer algo y no lo hago. Entonces, miren la diferencia, o sea que cambia 100%, tengo la capacidad, tengo el poder, pero si estoy en control, estoy tranquilo. Y algunos podríamos pensar que nos parecemos al hombre increíble. O sea, él se trata de controlar, pero llega un punto en que se va poniendo verde, verde, verde y ya rompió toda la ropa. Y a algunos nos pasa en algunas circunstancias lo mismo. Llega un punto donde ahí el control no fue, explotamos. Estamos siendo no mansos, porque no hay control. Y ese es un buen ejemplo de lo que es no ser manso. El hombre increíble no es manso. Y encontré una definición de manso. Manso, tener una idea adecuada de uno mismo.
de mente humilde y amable, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos con Dios y con el prójimo. O sea, es la idea de quién soy yo, tendiendo a ser humilde y amable, y que eso se refleja en la actitud y en la conducta que tengo ante Dios y ante los demás. Y definitivamente para saber si uno es manso o no, pues lo tienen que soltar donde haya gente que le saque a uno la piedra. Sí, no hay otra forma. O sea, porque yo soy manso cuando hago lo que quiero, manso cuando me caen bien, manso cuando hacen lo que yo quiero. Si todo está bien, pues yo soy manso. Pero ¿qué pasa cuando me hablan mal? ¿Qué pasa cuando hacen cosas en contra mía? ¿Qué pasa cuando me insultan? ¿Qué pasa cuando me sacan la piedra? Y ahí podría hacer un análisis de si soy manso o no soy manso. Y ahí ustedes pueden ya ir anotando ahí un poquito, ¿soy manso o no soy tan manso? Para poder ser manso hay que tener dos requisitos. ¿Se los cuento? Esta es la tercera bienaventuranza, pues hay que tener las dos anteriores. 1. Debo reconocer mi pobreza espiritual, que sin Dios no voy a ninguna parte. Y 2, lo que vimos hace 8 días, debo llorar por mi pecado y el pecado que hay alrededor mío. Si yo soy vaciado espiritual, si yo lloro por mi pecado y el pecado que hay alrededor, ahí puedo ser manso. Porque ya no depende de mí, sino depende de Dios. Acuérdense que el manso, la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo. Si creo en Cristo y he sido sellado con el Espíritu Santo, Efesios 1, a los que oyeron el Evangelio que le trajo la salvación y lo creyeron, esos fueron sellados con el Espíritu Santo. O sea que si yo tengo una relación con el Señor Jesucristo, yo tengo adentro el Espíritu Santo y puedo decir con certeza total que yo puedo ser manso. O sea, tengo la capacidad de ser manso, porque ahí está el Espíritu adentro. Ahora, ¿qué tanto dejo en control del Espíritu Santo en todas las situaciones? Porque a veces el que explota soy yo. Pero si, como dice el salmista aquí, Señor, yo espero con paciencia, yo guardo silencio, ¿cuántas veces las cosas terminarían mal? ¿No es cierto que podría uno decir que nunca van a terminar mal? Si yo me quedo callado y aguardo con paciencia, las cosas no van a terminar mal. Pero cuando no me quedo callado y no espero con paciencia, las cosas van a terminar mal, que era lo que decía el texto que estuvimos orando ahorita. Las cosas van a terminar mal cuando yo no las hago como Dios quiere. Nada que hacer, eso es matemático. O sea, no tiene pierde. Si yo hago las cosas como Dios no quiere, van a terminar mal. Punto. No hay vuelta de hoja. Entonces, todos los que tenemos a Cristo como Salvador estamos en capacidad de ser mansos. Bueno, hasta ahí vamos. O sea, que el que tiene a Cristo como Salvador debe ser vaciado espiritual, llorar por el pecado y ser manso. Ahora, mansos lo voy a enfocar en dos partes. 1, manso hacia Dios y manso con el prójimo. Son las dos cosas donde se va a ver mi mansedumbre. Y mansos lo estoy dividiendo con Dios, sumisos a la voluntad de Dios y flexibles a la palabra de Dios. Sumisos a la voluntad de Dios y flexibles a la palabra de Dios. Sumisos a la voluntad de Dios. ¿Qué tanto nos sometemos a la voluntad de Dios? O sea, Dios dice algo y yo lo hago. Y aquí me pongo a pensar en Abraham. Se le aparece Dios y le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le estaba diciendo, vea, vaya, deje la familia, deje la tierra que yo lo voy a llevar allá.
No, ahí le está diciendo, deje la familia, deje la tierra, que yo le voy a mostrar en algún momento para dónde va. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue. Se sometió a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de José? Que lo vendieron sus hermanos como esclavo, terminó en Egipto. Después de todo este tiempo, entonces él se convirtió en el segundo de Egipto. Y cuando hubo esa hambre, su familia subió, entonces él les proveyó, se los trajo, el papá se murió, y cuando se muere, entonces vienen los hermanos y dicen, ahora sí este nos va a matar porque lo vendimos como esclavo. Y se acercan temerosos ante José, y ustedes se imaginan, uno en los zapatos de José pensaría, no, pues tiene resentimiento después de que lo vendieron, lo separaron de su familia, todo lo que le hicieron, pues apenas tenga la oportunidad se va a desquitar. Y vemos en el texto en Génesis 50, 19 hasta el 21, pero José le respondió, no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Y oigan esta palabra. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Eso es la imagen de un hombre manso, que teniendo razón de ponerse furioso, de estar resentido, le dicen, no les voy a hacer nada, yo los voy a cuidar. Y les habla con ternura y bondad. No se le subió el tono, que así dice uno, no va a regañar, pero se le nota en la cara y en el tono. Aquí se ve que José estaba, de hecho él llora antes de que ellos lleguen. Miren qué contraste. Y él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. 1 de Juan 2:17, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué tan dispuesto estoy a hacer la voluntad de Dios? ¿Habrá algo en que Dios te esté moviendo y tú digas, no, yo no quiero? Pensemos, porque si está eso en lo cual yo me niego a hacerle caso a Dios, no estoy haciendo su voluntad. Y lo más probable es que termine mal. Tengo que perdonar a alguien, tengo que hacer algo. O sea, ¿qué me está llevando a ser Dios si yo no quiero? Porque parte del ser mansos con Dios es someterme a la voluntad de Dios. Flexibles a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que hay que hacerlo así, ¿yo lo hago? O más bien trato de que la palabra se acomode a mí. Si la palabra dice que debo perdonar 70 veces 7, ¿perdono o no perdono? O más bien pienso en todo el daño que me ha hecho, en cómo me han hecho sentir, en todo lo que yo he perdido, en todo lo malo, y eso va aumentando mi ira. Y eso trata de justificarme y decir, es que con todo eso yo no puedo perdonar, pero Dios dice que perdonemos. Dios dice que debo amar a mi enemigo, cosa difícil. Entonces, ¿me justifico y soy flexible con lo que dice la palabra o yo me adecuo a la palabra? Porque nuestra tendencia muchas veces es que yo me voy ajustando la palabra a mi conveniencia. De hecho, miren cómo usan la palabra en muchas iglesias para engañar a la gente. O sea, cojo un texto, lo saco de contexto y lo uso para pedir plata, lo uso para engañar, lo uso
en muchas maneras terribles. O sea, ¿cuánta gente no se ha aprovechado de la palabra para abusar física, sexual, espiritual, económicamente de gente? Muchísimas. O sea, yo puedo hacer que la palabra sea flexible para mi conveniencia, pero el manso es flexible para lo que dice la palabra. Como quien dice, el manso se va a acomodar a lo que le dice la palabra. Entonces, son dos características de la persona que es mansa. Deuteronomio 28:14, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir a otros dioses y servirles. No se vaya ni para acá ni para acá, váyase para donde le dice la palabra. Y eso es ser flexible, porque si estoy aquí, me voy para donde dice la palabra. Si estoy aquí, me voy para donde dice la palabra. O sea, que yo me adapto a la palabra no se adapta a mí. El manso es sumiso a la voluntad de Dios, el manso es flexible a la palabra de Dios. Mansos con el prójimo. Voy a leer el texto completo de que estuvimos orando del Salmo 37, 1 al 9. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa de que prospera en su camino, porque el hombre que lleva a cabo sus intrigas, me perdí. Confía en el Señor y espera con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Miren que esta es la segunda parte de esa bienaventuranza. Porque los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Y aquí quiero hacer un contraste entre los mansos y los mensos. El manso espiritual del que estamos hablando es humilde, amable, paciente, perdonador y satisfecho. El menso espiritual es orgulloso, duro, airado, vengativo y ambicioso. Dos contrastes. Y aquí cambia. Soy manso espiritual porque soy humilde, amable, paciente, perdonador y estoy satisfecho. Y si tengo eso, que es producto del Espíritu Santo, no es producto de mis fuerzas, sino es producto del Espíritu Santo, voy a poder ser manso. Y si empieza uno a chulear, dice, bueno, ¿cómo estamos de humildad? Y humildad no se refiere a pobreza, porque a veces estamos volteando la cosa. Aquí es más de humildad en mi actitud con respecto a otros. O sea, yo puedo tener toda la plata del mundo y ser humilde. Como hay gente que puede estar en la mayor pobreza y no ser humilde. ¿Qué tan humilde soy yo? ¿Cómo me comporto con la gente que trabaja conmigo? ¿Cómo me comporto con la señora que me ayuda en la casa? ¿Cómo me comporto con el celador? ¿Cómo me comporto con el del domicilio? ¿Cómo me comporto con el de la tienda? Porque me toca ir chuleando las cosas para saber qué tanto estoy en ese sentido. Amable. ¿Qué tan amable soy? Me encanta el texto cuando describe a José, porque dice, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. ¿Qué tan amable soy yo con la gente?
Digo las cosas suave, trato de mirar que no vaya a decir las cosas que suenen feo, porque a veces puede que uno no sea grosero, pero no es amable. Pues ahora estoy en el ejercicio de revisar todos los chats, porque siempre lo mando y digo, miércoles no dije buenos días, buenas tardes, buenas noches, entonces es parte de la amabilidad. Entonces, después cuando se me hace le pongo después buenos días, pero me acuerdo. Y es empezar a trabajar en esa parte de cómo estoy diciendo las cosas. Ya hace como 4 domingos les conté cuando llevé al perro a bañar y entonces le digo al Señor, lo necesito a las 11. Y ya como a la media cuadra el Señor me dice, oiga, no era la forma. O sea, no fui grosero ni nada, le dije, necesitaba el perro a las 11 y pasaba pero el perro a las 11. Pues entonces dije, ¿qué tal si le hubiera dicho, ¿será posible que el perro esté listo a las 11? O sea, mire, es la misma cosa, pero es de una manera diferente. Entonces, no es impositiva. Muy bien, Pau. Entonces, ¿será que yo soy impositivo para quitarle el término de agresivo y grosero? Porque puedo ser impositivo sin ser grosero, entre comillas. Y debo llegar al punto en que yo pueda estar siempre pensando, porque esto es pensando en el otro. O sea, el ser humilde no es para mí, es para el otro. O sea, yo soy humilde para la otra persona, no para mí. Yo soy amable para la otra persona, no para mí. ¿Cómo puedo ser yo amable conmigo mismo? Bueno, consintiéndome podría ser amable conmigo. Paciente. ¿Qué tan paciente soy? Si me toca esperar en una fila, estoy tranquilo o me empieza como y ya me empieza a picar todo, estoy mirando a ver si veo a alguien adelante conocido. ¿Cómo me va con eso? ¿Qué tan paciente soy? Porque es otra cosa que hay que chulear. ¿Soy paciente? No soy paciente. A veces tengo que ser paciente. Si trabajo en ventas, entonces mi obligación es ser paciente. Pero si no estoy en ventas, ¿qué tan paciente soy? Con la gente que a veces lo desespera a uno. Ayer estaba sentado almorzando en el hospital con alguien, con unas compañeras, y decían, no, es que esa mamita lo vuelve a uno loco, tiene una mala energía. Por eso yo la veo a las 12 cuando yo voy a salir, porque si la veo de primeras, quedo mal toda la mañana. ¿Qué tan paciente soy yo con ese tipo de personas? Porque siempre me las voy a encontrar. De ahí se mide mi paciencia. Perdonador. ¿Cómo estoy en perdón? Y aquí me acuerdo de alguien que el tipo era perdonador, lo robaban y le quitaban plata. Pero este hombre, o sea, él se encontraba gente y la saludaba y ¿qué hubo? No sé qué, y lo abrazaba, no sé qué. Cuando se iban la esposa decía, bruto, ¿no se acuerda que le robó 20 millones de pesos? Era muy perdonador. O sea, no le importa, no le quitaba el saludo a nadie. Bueno, puede ser una opción. Era joven. O sea, tú eres perdonador, pero por desmemoriado. Pero miren hasta qué punto yo perdono. Ya hay bastantes, ¿no? Entonces voy a echar otra vez como por 4ª vez la historia de Adán Chiribí. Adán Chiribí, yo estuve haciendo hace como 20 años voluntariado en la confraternidad carcelaria. Íbamos a la Modelo, a un sitio donde llevaban la gente de los peores patios. Y Adán Chiribí era un voluntario de ahí. Y cuando salían los presos, pues no tenían a dónde irse. Entonces Adán Chiribí cogía y se los llevaba para su casa. Y esa noche dejó a Adán Chiribí a un sujeto ahí durmiendo en su casa. Y a la mañana siguiente, adivinen qué pasó. No estaba el equipo de sonido, ni el personaje. Se fue con el equipo de sonido. Y bueno, como a los 3, 4 meses este personaje volvió a la Modelo otra vez. Y volvió a la confraternidad carcelaria y volvió a donde Adán Chiribí. Y volvió a salir otra vez. Y adivinen qué hizo Adán Chiribí. Se lo llevó para la casa. 0, 1 y van, 0, dijo Adán.
Y adivinen qué pasó al día siguiente. Volvió y lo robó. Y volvió y pasó la tercera vez. Llegó otra vez a la modelo como 6 meses después. Le tocó salir, se encontró con Adán Chiribi. Adán Chiribi nunca le hizo mala cara, no nada. Y volvió a salir. ¿Y qué hizo Adán Chiribi? Se lo volvió a llevar a la casa. Pero ahí ya no lo robó. Entonces miren hasta qué punto yo debo ser perdonador. Y Adán Chiribi no era rico, era una persona humilde. O sea, que le quitaran su equipo de sonido era significativo. O sea, a él le hacía falta su equipo de sonido. ¿Qué tan perdonadores somos? Y satisfecho el manso. ¿Estoy contento con lo que tengo? ¿Estoy satisfecho? ¿O quiero cada vez tener más y más y más y más y más y nunca me lleno? Sí, pero eso es, o sea, fíjense que la palabra dice, las hormigas guardan en verano para el invierno. El que no trabaje no coma. O sea, hay planeación. De hecho, muchos de los textos de la Biblia lo usan en planeación estratégica. O sea, que eso no está mal. Ahora, si lo que me da vida y valor son las cosas, ahí está mal. Y entonces tengo que tener más para sentirme mejor. Y nunca voy a dejar de necesitar más porque cada vez me quiero sentir mejor. Entonces para mí el tener un carro de alta gama es lo que me da valor. El día que me monte en un pichirilo me muero. Pues mira que ahí mi corazón está por el lado que no es. Pero no quiere decir que no pueda tener un carro de alta gama. O sea, podría tenerlo si tengo los recursos, si estoy dispuesto a tenerlo, sí. Pero si no tengo los recursos, no tengo nada y me empeño hasta el pescuezo porque es que tengo que montarme en uno de esos, pues ahí voy mal. Y no hay contentamiento, no estoy satisfecho con nada. Con la comida, tengo manjares y solo me estoy quejando. O sea, ¿qué tan satisfecho estoy con lo que Dios me ha dado? Porque el manso está satisfecho con lo que Dios le ha dado. Y ahí, miren que eso no riñe con que yo pueda mejorar. O sea, si yo estoy estudiando en la universidad, pues debo aspirar a hacer un máster, si hice el máster, o sea, eso no está mal. O sea, eso va dentro de. Pero cuando eso es lo que me da el significado a mi vida, pues me fregué. Porque el día en que no pueda estudiar, pues no soy nadie, me voy a deprimir, hasta me puedo suicidar porque entré en la dinámica de que eso es lo que me da valor. Que es el reflejo del, ¿y usted no sabe quién soy yo? O sea, esa persona es por lo que estudió, por su familia, por su plata, por su trabajo. No es, el día que eso se le acabe, ese sujeto se muere. Por eso dice, ¿y usted no sabe quién soy yo? Que se ha vuelto famosa, ahora no hay tantos como hubo una época en que habían demasiado de eso. Porque la gente dice, y ese señor nunca va a estar satisfecho con nada, siempre quiere más y más y más. O sea que el manso es humilde, amable, paciente, perdonador y está satisfecho con lo que tiene. ¿Cómo estoy yo con eso? Y lo contrasto con el menso. El menso es el que no es manso. El menso es orgulloso, es duro, es airado, es vengativo y es ambicioso. Ahora, ¿cuál de esos va a terminar mejor? El manso. No, y donde no valga la pena, el manso también. O sea, ¿te imaginas un tipo orgulloso, duro, airado, vengativo y ambicioso? Va a terminar mal. Sí, sí. Sí, en el corto plazo sí, pero miren ustedes a la gente que es orgullosa, dura, airado, vengativo y ambicioso. O sea, su personalidad es muy compleja. Sufre,
No tiene el control de todas las cosas. Y de hecho esas características que le estoy mencionando, orgullo, dureza, airado, vengativo y ambicioso, está relacionado con cualquier cantidad de enfermedades. Tensión alta, gastritis, dolor de espalda, cáncer, hay cáncer que están relacionados con toda esta parte emocional. Entonces, alguien con esas características va a terminar tarde o temprano mal. O sea, como dice Gabo, él piensa que está bien, por eso es orgulloso y no da su brazo a torcer. Y no puede admitir que él tiene que pedir perdón, que él actuó mal. O sea, el orgulloso no se le pasa por su cabeza nunca pedir perdón. O sea, eso se va acumulando y va a llegar a un punto donde va a estallar. Separación. Lo más probable es que la mayoría de gente con estas características es separada. Si se quiebra, si se enferma. O sea, miren todo lo que puede pasar, porque eso tiene mucho que ver con la siguiente parte del versículo, que es la herencia. Porque aquí nos promete algo esta bienaventuranza y tiene que ver mucho con esta parte de cómo vamos a mediano y corto plazo siendo mansos o siendo mensos. Y yo tengo que tomar la decisión. O sea, yo me dispongo a ser manso y que el Espíritu Santo tome el control y entonces yo puedo ser humilde, amable, paciente, perdonador y estar satisfecho con lo que tengo. O yo puedo decidir Dios allá, yo acá, no hay nada que ver ahí, el que hace las cosas soy yo y el que se labra el futuro soy yo y Dios no tiene nada que ver, a mí no me mencionen a Dios porque lo he oído muchas veces, o sea, usted a mí no me mencione a Dios porque el que hace las cosas soy yo y si yo no las hago nadie las va a hacer. Ese es el menso que es orgulloso, duro, airado, vengativo y ambicioso. Y miren que uno se puede empezar a mirar ejemplos alrededor de uno de gente mansa y de gente mensa. Y hay muchos. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de poder decidir si somos mansos o si somos mensos. Tenemos el privilegio, porque el menso que no conoce a Dios no tiene otra opción. Nada, se fregó, o sea, no hay opción, está esclavo del pecado y para él todo lo que haga está bien, así esté mal. El manso que está con Dios tiene el privilegio de poder dejar que el Espíritu Santo lo moldee y su vida va a ser diferente. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, Señor, yo ya no quiero seguir manejando las cosas a mi manera. Te entrego todo para que tu Espíritu Santo maneje. Yo no puedo con mi mal genio. Nosotros les contamos con Mari, los dos éramos explosivos. Y si el Señor no hubiera hecho algo en nuestras vidas, nosotros no hubiéramos durado 6 meses casados. Pero hubo un momento en la vida de cada uno de los que dijimos, no, Señor, nosotros no podemos con la ira y la agresividad que tenemos. Ayúdanos. Y en ese momento el Señor empezó a cambiarnos. No hubo otra forma y no hubiera sido en nuestras fuerzas. Entonces tenemos el privilegio de tener a Cristo como Salvador, tenemos el privilegio de ser vaciados espirituales, de llorar por el pecado y tenemos el privilegio de ser mansos. Ahora nosotros tomamos la decisión de decir, Señor, no es en mi camino. Por eso ahí estamos hablando con Dios, de ser sumisos a la voluntad de Dios y de ser flexibles a la palabra de Dios. Si yo soy sumiso a la voluntad de Dios, flexible a la palabra de Dios, yo me voy enrutando y el Señor me va transformando y me va puliendo. Si yo no soy sumiso ni soy flexible a la palabra, me quedo igualito. Ahora, viene la segunda parte. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y aquí debemos pensar en algo y es que somos coherederos con Cristo. Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Eso quiere decir que si Dios es el dueño de todo, pues yo también soy parte de. Y bien complejo explicar esa parte.
fue una semana, estaba yo, Señor, heredarán la tierra. Y uno revisa cosas de la gente de hace 100 años, de los primeros cristianos, y uno dice, uy, porque los ejemplos que daban ahí era que estaba el predicador y entonces había un borracho y le tumbaba 2 dientes, y entonces este se levantaba y le decía, sígueme tumbando los dientes, pero déjame predicarte de Cristo. Y este borracho se convertía. Y eso eran los ejemplos que daban. Y yo decía, ¿y ahora cómo lo contextualizamos? Porque ¿quién se le va a ir a un borracho para que le tumbe 2 dientes y venga y túmbeme el resto? Y complejo. Pero mirando las características que estamos hablando del manso y del menso, nosotros tenemos una herencia. Aquí habla de heredad, en algunas versiones hablan de tierra, pero hablan de heredad como de herencia. Entonces, yo voy a tener mi herencia cuando muera al lado del Señor. O sea, yo tengo una morada, o sea, esa la tengo garantizada, ¿sí? Y ahí Apocalipsis 21, 3, 5, que dice, Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 3 al 5, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, Él les secará toda lágrima de los ojos, no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. O sea que vamos a tener una morada celestial. Y es lo que nos dice la palabra, o sea, no se angustien por lo que hay ahorita, porque ustedes van a tener una morada celestial. Van a tener un castillo. Y ahí está la discusión que si trabajo harto, entonces tengo penthouse, y si trabajo menos, pues tengo uno más chiquito, pero tengo. Y hay muchas cosas que empiezan a iglesias que dicen, si tú estás haciendo esto, vas a tener una gracia. Si tú estás haciendo, o sea, en la Biblia no dice, sencillamente dice que vamos a tener una morada celestial y que no va a haber llanto, dolor, muerte. Ya, pare de contar y lo que diga agregado estoy especulando, no hay nada más que hacer. Pero como dice al final de este versículo, escribe esto porque lo que yo te digo es verdadero y digno de confianza. O sea que sí vamos a llegar a la morada celestial cuando salgamos de esta tierra, sí. O sea, eso está. O sea que esa herencia ya la tenemos asegurada. O sea que eso es, y ahí hacía un contraste, presente viviendo diferente al mundo, ya me devuelvo a ese punto, y futuro viviendo en un mundo diferente. O sea, las cosas van a ser diferentes. Presente viviendo diferente en el mundo, y futuro viviendo en un mundo diferente. O sea que en el futuro el mundo va a ser diferente. Y ahí lo describe, no llanto, no tristeza, no dolor, no muerte. Eso no va a existir más, va a ser diferente. Y ahora, volvámonos entonces al presente, viviendo diferente al mundo. Juan 17, 15, 16, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Entonces, hay que mirar que parte de la herencia presente es que lo que yo tengo a raíz de ser hijo de Dios, lo que yo tengo por tener el Espíritu Santo, que fueron las características que vimos ahorita de los mansos, eso hace que yo viva diferente. ¿Cómo va a ser mi vida si yo soy humilde, amable, paciente, perdonador y estoy satisfecho? Va a ser una vida buena, porque no voy a sufrir y voy a estar esperando en el Señor todo el tiempo. Y esa es parte de la herencia que tengo cuando soy pobre en espíritu, cuando lloro por el pecado y cuando soy manso.
voy a disfrutar una forma de vida diferente. Y es parte del producto que se va a tener por ser manso. Si soy humilde, amable, paciente, perdonador y estoy satisfecho, no voy a sufrir lo más probable de tensión alta, a menos que tenga una patología de base. Pero hay gente que sufre tensión alta por ser orgulloso, por ser duro, por ser airado, por ser vengativo, por ser ambicioso. Y eso nomás le produce una tensión elevada, de gastritis, de todas esas cosas. Ahora, ¿cómo saldrá mejor una decisión? ¿Cuando lo tomo como manso o cuando la tomo como menso? Como manso, porque ¿cómo la tomo? En forma humilde, en forma amable, en forma paciente, en forma perdonadora y en forma satisfecha, con contentamiento. Todo lo que yo haga de esa manera va a terminar bien. Y esa es parte de la herencia de ser manso, que cuando yo tengo esas características del Espíritu Santo, tengo algo que no tienen los demás, que no tienen al Señor Jesucristo. Esas características me las da Dios. Y esas características las disfruto y son parte de la herencia que Dios me da cuando me sella con su Espíritu Santo. Ahora, ¿que eso es un reto? Sí. ¿Que es difícil? No, es dificilísimo. Y muchas veces casi imposible. O sea, ser humilde todo el tiempo, ser amable todo el tiempo, ser paciente, ser perdonador y estar contento y satisfecho con lo que tengo, no es fácil. Si uno maneja en Bogotá, entonces no puede estar ni paciente ni perdonador, entonces ahí van, lo cierran, entonces lo cierro. Entonces miren todo ese contraste que hay ahí. Si yo tengo el Espíritu Santo y dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida, yo voy a poder tener eso, voy a poder ser manso. Y ahí tenemos que escoger. Y la conclusión, no sean mensos, sean mansos. No sean mensos, sean mansos. Que el Señor nos ayude a ser mansos. Vamos a orar.